a todos, mi nombre es Cristian Márquez Yo soy Jesús Baclini. y esto es Séptima Estación, un podcast sobre cine. Nada, empezando porque la semana pasada pues tuvimos ciertos inconvenientes y no pudimos transmitir, no pudimos sacar episodio, pero nada, aquí estamos, un episodio más. Nos alegra que nos estén acompañando en la transmisión y ya los que esperen a que salga el episodio pues el viernes lo tendrán en vivo y al aire en todas las plataformas. Bueno, y hoy pues va a ser bastante, bueno, eso decimos, no vamos a ver qué tal. Va a ser bastante concisa la conversación porque vamos a hablar específicamente de una película que está nueva en Netflix, que salió, desde mi punto de vista, salió de la nada y que ha dado muchísimo de qué hablar. Sí, a ver, al final son de esas gratas experiencias, ya hablaremos más a fondo más adelante qué tanto nos gustó, pero cuando uno se sorprende, cuando sale algo que está en boca de todo el mundo y no tiene ni idea de nada, pues siempre también es bueno porque muchas de las cosas y nosotros que pues nos salen noticias, estamos atentos como a los estrenos o a las cosas que está haciendo nuestros autores más predilectos o qué se cuece por allí. Siempre que sale algo de lo que uno no tiene idea, pues bueno, es divertido hasta cierto punto. Claro, es genial. Que eso es lo que usted dice, pocas veces pasa. Uno siempre tiene como mucho preámbulo de todo lo que ve. A mí me encanta cuando veo algo así de la nada, sorpresa. El mejor ejemplo de eso siempre lo menciono fue un amigo que me pasó una película a mi disco duro sin decirme nada. Y yo un día estoy buscando películas para ver y veo esa película que ni reconocía el nombre y estaba con otro amigo y dije, veámosla. Y la empezamos a ver. Y, o sea, no había nada que yo reconociera de esa película, ni de dónde era, ni quién me la había pasado, ni nada. No sabía de dónde había salido. Y nos encantó, o sea, la amamos, que fue Magical Girl, película de Carlos Bermúdez. Con este no fue, es el caso, pero sí me acuerdo que salió de repente en Netflix la cosa así de la película y de repente unos amigos empezaron a hablar, epa, ya vio tal peli, no sé qué. Pero bueno, la película de la que vamos a hablar va a ser All Quiet on the Western Front, o en español fue Sin Sin novedad en Novedad el en el frente. Frente, dirigida por Edward Berger, y bueno, es nueva, es 2022, y leo la sinopsis. Las aterradoras experiencias y la angustia de un joven soldado alemán en el frente occidental durante la Primera Guerra Mundial. Tal cual, eso es la película tal cual. Es inevitable pensar, ¿no? En referentes respecto a la guerra, que yo pienso, iba a decir sobran, y después dije, uff, eso es como muy fuerte, pero ciertamente hay tantas cosas respecto a la guerra y sobre todo la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sí hay cosas que sobran, pero creo que este no es el caso. De la Segunda Guerra Mundial sobre todo se ha hecho mucho. La Primera Guerra Mundial no se ha tratado tanto, se deja muy olvidada y pues esta película creo que retrata muy bien lo que supuestamente fue la Primera Guerra Mundial en cuanto a ese infierno en la tierra que fue la guerra de las trincheras, que le llamaban en aquel entonces a la Gran Guerra, que no sabían que iba a haber una segunda para llamarle la primera. Pero datos importantes de la película. La película está basada en una novela es una adaptación de una novela de Eric Maria Remarque. Esta novela fue un bestseller en 1928 en Alemania y en Europa. Vendió millones de copias en aquel entonces y fue una novela basada en las experiencias del autor en la guerra, la Primera Guerra Mundial, que había sido hace relativamente pocos años. La novela se adaptó 2 años después de publicar una película que se estrenó en 1930, dirigida por un director establecido en Estados Unidos, pero que nació en Moldova, en aquel entonces Rusia, y vivió en Ucrania y en Alemania antes de mudarse a Estados Unidos, que fue Lewis Milestone. Esta película de 1930 ganó el Oscar a Mejor Película, convirtiéndose en la primera película en la historia de los Oscars en ganar ese premio basada en una novela. Que bueno, sería la primera de muchas, porque Claro. las adaptaciones literarias las quiere mucho los Oscars. Bueno, y nosotros también y todo el mundo. Ahí han salido muchas muy buenas películas de adaptaciones literarias. La novela se volvió a adaptar en una película en 1971 en una película para la televisión. Vale destacar que la película de 1930, a pesar de tener un director nacido en Rusia y que se crió y que vivió un tiempo en Ucrania y en Alemania, fue una producción estadounidense y fue una película hablada en inglés, igual que la película de 1971. Ahora, esta tercera adaptación, dirigida, como dije, por Edward Berger, es la primera vez que esta obra literaria famosa y súper galardonada alemana, hablando de una historia alemana desde un punto de vista alemán, es adaptada en el idioma alemán por un alemán.
es una producción alemana. Y nada, eso quería decir que eso porque es como el contexto en el que está como esta obra. Está que, bueno, la peli de 1930, yo he escuchado maravillas de esas películas hace mucho tiempo, uno de esos clásicos que he tenido pendiente, lo quería ver para este episodio, pero no tuve tiempo. Y me acuerdo que cuando hace años, hace muchos años, más de 10 años, había el rumor de que Daniel Radcliffe está en negociaciones para la adaptación, la nueva adaptación de la novela para el cine, pues. Y me acuerdo que hubo noticias de eso como por un año, después como que se apagaron, no sé, ese proyecto se habrá caído y pues nunca pasó. Eso era él recién salido de terminar Harry Potter. Iba a ser como el papel así serio que iba a tomar después de esa saga. Y como que es papel serio. Sí, o sea, Esa iba a ser falta de como la respeto. primera. No, porque las libros de Harry Potter, no es, bueno, serio que sea no la palabra, pero son young adult books. Claro, Entonces, son obras que se diferencian mucho de las obras literarias, una obra literaria como esta, como la de una especie de experiencia biográfica de la vida en las trincheras en la Primera Guerra Mundial. O sea, claro. es bastante distinto. Entonces A era como mí, eso, era como Daniel Radcliffe buscando ya un público más adulto o sus agentes tratando de establecerlo. Ya tiene el público juvenil ganado, ahora queremos darle un público más maduro. Maduro no me refiero a veinteañeros, treintañeros, se refería a gente ya académicos de los Oscars y no sé qué. pero terminó yéndose por Pero bueno, lados eso, de Swiss Army Man, Guns Akimbo y Horns. Y a sí, mí me gustan mucho los proyectos en los que él se mete. Bueno, ahorita más eso nunca reciente pasó. Y con Weird Al Yankovic, que la quiero ver. la cosa con él es que también yo me acuerdo que en esa época yo veía mucho, bueno, era cuando estaba empezando yo como a consumir cine, a buscar mucha información y yo veía mucho, me interesaban mucho las películas favoritas de de directores o de actores. Y recuerdo que Daniel Radcliffe dijo que su película favorita era 12 Angry Men, 12 hombres en pugna. Y yo, verga, tal. En ese entonces yo no la había visto todavía. Pero hace poco escuché una entrevista de él donde él dice que él en realidad no ve películas, que él es muy ignorante, y que las películas que le gustan son películas que la mayoría de gente considera malas, pero él no es así muy como cultureta cinéfilo de películas y tal, y le gustan son películas así como jodedoras raras, que supongo que por eso es que se mete en el tipo de proyectos en los que se mete. Pero bueno, eso ya nos estamos, ya como siempre me estoy desviando del tema. Por una ramita me fui por otra y ya estoy llegando a... Ajá. Entonces, a ver, empiece usted. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció All Quiet on the Western Front? O Si no da en el frente. Ese A nombre está ver, cool, Si no da en el frente, me gusta, a ver, a mí creo me yo. gustó. Yo siento que hasta cierto punto me agotó un poco, sobre todo porque creo que esperaba mantenerme más tiempo y si entiendo la perspectiva del protagonista o la gente que estaba efectivamente en las trincheras y estas escenas, estos momentos cuando veíamos a estas personas que eran como altos mandos en negociación y no sé qué, creo que, a ver, para el tipo de historia que estaban contando y cómo la contaron era necesario, pero a mí esas partes, a pesar de que tienen como líneas muy buenas y hay como una tensión constante y una reafirmación del mensaje que quiere dar la película, muchas de esas cosas se centran en esos momentos. Siento que me cansaba un poco cuando nos íbamos hacia ese otro lado. Y no es porque yo quisiera estar metido en la trinchera viendo constantemente acción y sangre y todo lo demás, porque algo que sí hace muy bien la película es ser efectiva en cuanto a ese rechazo que al menos a mí me generó de toda la violencia, sino que me interesaban estos personajes que estaban allá literalmente metidos en el meollo del asunto, en la olla hirviendo. Entonces, cuando nos íbamos a ver hasta otra gente, siento que perdía mi interés y lo volví a retomar cuando volvíamos a estar con esta gente en el frente o todos los problemas con los que estaban lidiando, incluso cuando no estaban en medio de una cruzada de fuego o había gente explotando, siendo cercenada o mutilada a su alrededor. Igual me interesaba en esos momentos de paz cuando ellos simplemente compartían, hablaban. Siento que la naturaleza o el entorno formaba una parte muy importante de toda la película y cómo refleja una paz. La película abre con unos planos generales de paisajes y genera como una tranquilidad y es como ese ojo del huracán, ¿no? La tranquilidad antes del conflicto. Y esos momentos de paz se agradecen mucho, haciendo contraste, por ejemplo, cuando hablamos de Painted Beard.
que llegamos a la conclusión eso de por qué tanta oscuridad y no tanta luz. Y bueno, tuvimos una conversación ahí respecto a eso. Y acá sí se maneja muy bien ese equilibrio entre momentos de paz y momentos difíciles. Eso no quita que la película sea crudísima. Entonces, en general me gustó. Se me hizo un poco larga por estos momentos de los que hablo, estos personajes ajenos al conflicto, ajenos entre comillas al conflicto. Pero cuando la película quiere ser ruda o quiere de verdad hablar de sentimientos o de sensaciones, o no solo hablar, sino demostrarlo, creo que lo hace de una manera muy efectiva. Empezando con el principio. A ver, cuando la película empieza, como mencioné antes, como unos paisajes, todo está como muy tranquilo. Y de un momento a otro empieza el problema y se siente realmente que hay las de perder, o sea, se siente el riesgo, se siente la adrenalina, se siente... Yo sé que muchas personas son fans, y digo porque conozco personas así que son fanáticos de todo lo que tiene que ver con la guerra o con la milicia, los militares, como toda esta cosa. Y yo siento que la película algo que logra muy bien hacer es generar ese rechazo a todo conflicto de ser humano contra ser humano, porque siento que logra traspolar esas sensaciones a circunstancias que van más allá de lo bélico, el día a día, zonas de conflicto como en Latinoamérica, en África, en Asia, que hay lugares que son difíciles y que hay gente que esto de la guerra lo vive constantemente día a día y son circunstancias complicadas. Entonces creo que la película que no es sutil ni el mensaje que da es implícito, es todo lo contrario. Igual siento que eso no me agotó. Entonces, en general, me gustó bastante, la disfruté. Como dije, se me hizo un poco larga. Bueno, disfrutar dentro de lo que cabe, porque a nivel fotográfico, de secuencias, de escenas, tiene como una propuesta bastante buena. Narrativamente también hay un juego ahí que mencionaré más adelante respecto a elementos que aparecen en la película que ayudan a, a generar como más empatía emocional, no solo por los personajes, sino por lo que sucede. Y nada, me parece que está bastante bien. Creo que me hablé mucho, ahora le toca a usted. A mí me gustó, aunque no me gustó tanto como creo que a varios de los amigos que me la recomendaron antes de verla les gustó, pero sí me gustó mucho y, y también se me hizo larga, pero a diferencia suya, lo que se me hizo pesado no fue la parte con los generales que estaban negociando en el vagón ese. A mí esas partes me gustaron. A mí lo que me quizás hizo que se me alargara la película fue que yo, en general, no tuve una conexión demasiado fuerte con los personajes. A pesar, o sea, había uno de ellos con el que conectaba, que era como el mejor amigo del protagonista, que él no sabe leer y le da al protagonista para que le lea las cartas a la mujer, que Tremenda escena es un esa. recurso. Sí, pero yo ahí yo dije, o sea, hable de su familia, muestre las cartas de su familia, las fotos de su esposa, describa a su niño, lo que sea. 5 minutos después usted va a estar muerto. En una película bélica, eso es. Entonces, aquí no fue exactamente así. En un momento dije, mira, no tal, pero bueno, no voy a spoilear. Pero, a ver, a mí me pasó eso, que yo no, por alguna razón, nunca conecté demasiado con los personajes, más allá de ser un vehículo, de que sirviera como un vehículo para yo presenciar todo esto. Pero sí a mí las partes que me llegaron a aburrir un poco tenían que ver con cuando estábamos con ellos en tiempo y no estaban en un momento así bélico. En cambio, las partes con los generales y eso a mí me parecían interesantes. Al principio me sacó porque dije, no, yo quiero ir a la trinchera, pero esa parte de la historia, perdón, esa parte de la historia me fue interesando bastante. La parte de los políticos y está este actor Daniel Brühl, creo que es el actor más famoso que hay ahí, que es este actor alemán, creo que él es alemán español y él es más conocido por interpretar a un papel increíble en Bastardos sin Gloria o aquí en España le dice Malditos Bastardos. Yo también recuerdo que la vi porque la vi que no he tenido casi tiempo esta semana de ver cosas y la vi en una franja de tiempo muy limitada que tenía, donde era que tenía que ver la película en ese momento. Tuviese ganas o no, tenía que ver la película en esa franja de tiempo. Y era una hora súper rara también, no era una hora típica en la que yo veo películas. Entonces yo me pongo como que, a ver, también admito que hay un poco de escepticismo por el hecho de que como me sale así en Netflix y veo que la fotografía es así súper preciosista y estas películas yo necesitan ser, que siento que necesitan ser un poco más sucias, pero como es Netflix y se ve todo así tan perfecto, yo no sé, el rollo de que decía Netflix, yo bueno, vamos a ver.
me la habían recomendado unos amigos y eso era lo que me da como fe, pero empieza con el plano, un plano cenital de un bosque y después vamos viendo los árboles, la naturaleza y nos metemos en la madriguera donde hay una familia de zorros como agarrando calor. Y en esa madriguera escuchamos de lejos como el detonar de fuego, de disparos, de lo que sea. Y poco a poco nos vamos yendo de ese paisaje a este personaje que nos centramos en él. Tenemos un punto de vista así súper, o sea, es la experiencia de ese personaje, un soldado en la trinchera. Es un niño, exacto. Entonces, esa parte, no solo lo que muestra, sino o sea, obviamente es lo que muestra, cómo lo muestra, la crudeza, lo rudo, la actuación de este tipo que solo lo vemos, este actor joven, aterrado completamente, viendo cómo a su alrededor cae la gente muerta y cómo él se tiene que convertir en una especie de animal para sobrevivir. Pero algo que a mí de principio me dijo, listo, I'm fucking in, fue la música. La banda sonora de la película me pareció brutal, me pareció increíble e inesperada. O sea, me pareció una banda sonora muy fuera de lo común para este tipo de películas. Sí, era como unos La, la, la- sintetizadores ahí como bastante eso, tenía como imponentes. unos, a mí, y entonces eran como momentos así de tranquilidad y no era ¡buam! Una cosa, una orquesta, sino era como un sueño, ¡buam! 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 Y eso le crea como una tensión a uno, está como que algo va a pasar, algo como que me mantiene así. Y no sé, eso me pareció brutal. Ese inicio, ese principio me pareció de puta madre. Después vemos a estos jóvenes que están peleando, mintiéndole a los padres para poder ir a la guerra, para servir al país. Y vemos como todo este adoctrinamiento, cómo les venden la cosa de servir a su país, de no sé qué, y ellos sí, ya, no sé qué. Y después otra secuencia increíble, la de los uniformes, donde vemos, bueno, no, eso pasa Sí, cuando vemos esa ahí primera pronto. escena, Ajá. vemos el viaje del uniforme y cómo llega este chico y yo, bueno, o sea, es una idea increíble. O sea, esa secuencia completa es una idea increíble. Conflicto, chico que se convierte en un animal, levantan los cuerpos, y después cómo reciclan los uniformes y se lo dan a estos chicos que vienen con toda la ilusión de servir a su país. Eso está de putísima madre. Y a mí personalmente me hizo recordar mucho a, claro, o sea, salvando las diferencias, pero monumentales, cuando yo estudié en el liceo militar, yo me acuerdo que yo idealizaba mucho por años el hecho de estudiar allá. Yo no sé qué pensaba que era Hogwarts con rifles, no sé, o sea, entonces yo me acuerdo que cuando hice la prueba de admisión, ni siquiera cuando empecé a estudiar hice la prueba de admisión, que era meses antes para saber si uno, porque uno tenía que hacer prueba física, médica, psicológica, un poco de cosas. Solo cuando hice la prueba dije, uff, esto no sé qué, es que hoy trato de recordar qué era lo que yo me imaginaba que era, cómo me imaginaba yo que iba a hacer eso. Pero cuando solo fui a hacer la prueba, me acuerdo que dije, uff, y no era capaz de decirle ya en ese punto años de ilusión de estudiar ahí y ahí decirle a mi familia como que yo no fui capaz de decirles que no quería ir. Y ya el primer día y la primera semana, y pues duré 5 años ahí, pero me recordó cuando estos chicos al principio están, sí, no, vamos a la guerra y tal, y yo, men, ¿ustedes qué creen que es eso? O sea, póngale que no se Dios. imaginen el fucking infierno en la tierra que es, pero ¿qué se imaginan? Entonces, de eso es de lo que trata la película, de cómo cambia esa perspectiva, esa idealización de lo que es ese conflicto, de lo que es servir a su patria y no sé qué y tal, donde básicamente estos políticos generales, lo que sea, lo que están es manipulando a masas de jóvenes para lanzarle cuerpos a las trincheras y aguantar el frente por una guerra que no se movió, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, que al menos hubo fronteras y se ganaron territorio y hubo cosas. Y aquí fue una cosa en un terreno donde se ganaron o se perdieron, creo que fueron menos de 1 kilómetro de distancia. O sea, fue una guerra súper inútil. La Primera Guerra, bueno, todas guerras son inútiles. Pero esta es como que fue más palpable como lo tonto de toda la gente que murió y pues esto también retrata muy bien con la parte esa de los generales hablando en la negociación y tal.
Entonces, sí, a mí me gustó bastante. Me parece que las escenas de bélicas son de las más crudas y horrorizantes que he visto en el cine en general. Escuché a un amigo que la comparó con Comanche y entiendo la comparación, pero Comanche, esta película es más, no sé cómo decirlo, realista. Que Comanche obviamente está basado en una realidad, pero Muy subjetiva el los personaje. recursos, los recursos audiovisuales, la manera en que se usan en Comanche son más artísticos, es menos lo que uno esperaría que sería con eso. Aquí están usados esos recursos al máximo, pero para eso, en sí, no sé cómo describirlo, pero entiendo la comparación. El chico que idealiza la guerra y se va a la guerra y se da cuenta que es el fucking infierno y simplemente la cara de él al principio de la película y al final de la película uno puede ver la comparación con Comanche. Sin embargo, con respecto a la crudeza de las batallas, los momentos bélicos, a mí me recordó a Salvando al Soldado Ryan, que también tiene momentos increíbles, horrorosos de eso, pues de eso, el conflicto bélico, donde usted nunca idealiza eso, sino es más bien es una pesadilla. Si existe el infierno en la tierra, o si ha existido, eran esas trincheras, man. O sea, Claro. y Y esta película imagínense hizo un gran trabajo en retratar eso. Ujú. nada más desde el desembarco de Normandía en Rescatando al Soldado Ryan, que bueno, y análisis tremendos de esa escena, que es brutal, y toda la película en sí. Pero hablando de películas de la Primera Guerra Mundial, más reciente, que fue una de las que más me hizo recordar, sobre todo por eso, por lo reciente que está también, 1917, que también o sea, me gusta mucho por ese sentido como de travesía, como de viaje. Ahí se siente un poco más como la finalidad, ¿no? Porque el protagonista tiene una misión y es cómo va esa misión desde el punto A al punto B, pero también es una cosa de una tensión tremenda. Yo creo que a nivel de crudeza que la tiene, no es igual, pero en cómo usan los recursos para mantenerlo uno tenso de principio a fin, creo que están usados de manera bastante efectiva. Sí, yo también veo la comparación con 1917, obviamente por ser un ejemplo tan reciente como usted dice, pero lo que le falta a 1917, que es como, porque 1917 está bastante edulcorada, que eso está bien, es ese tipo de película. En cambio, esta película no es tan edulcorada, pero en 1917 a mí me importan muchísimo los personajes. Y yo estoy todo el tiempo con ellos y ellos simplemente van a cruzar una esquina y yo ya estoy cagado. Sí, es verdad. Aquí Sí, no me pasaba eso. Aquí, pero en cambio esta película no edulcora las cosas. De hecho, a veces hay una parte que tiene que ver con un tenedor que yo pensé, ¿quién coño come sopa con un tenedor? Y pasa algo horrible. Y yo fue como que, no sé si el libro será así, pero era como que ya un punto de mierda, man. O sea, uff, o sea, yo ya estaba como que, Dios mío, demasiado sangrienta, ruda, violenta, visceral esta película. fue una escena que yo, ya viendo un poco como el tema, el concepto que estaba manejando, como a dónde quería ir y de qué quería hablar, me esperaba una escena así, pero nunca esperé que fuera tan jodida cuando él tiene como, el protagonista tiene como una especie de enfrentamiento, entre comillas, uno a uno, con un francés en medio como de un cráter donde detonó una mina, una bomba, lo que sea, que fue muy fuerte a nivel emocional, a nivel como de darse cuenta, como un punto de desarrollo del personaje y en sí el tema me pareció súper potente, no sé si la recuerdo, me imagino que sí, y cómo repercute ese suceso en el personaje que claro, ya deberían haberle afectado un montón de cosas de hace rato que estaba metido ahí, pero esto fue ya como muy directo hacia él y fue como una decisión que fue como muchas veces como que se les acusa de cosas que fueron órdenes o era lo que todo el mundo estaba haciendo, pero él estaba solo. O sea, él hizo lo que hizo por instinto y decisión propia. O sea, él decidió mancharse las manos por propia voluntad. Y obviamente motivado por la situación y el entorno, pero siento que se hizo como muy palpable eso. Esa escena me pareció jodida. A mí esa escena no me gustó. Menos mal que la mencionó porque quería hablar de eso y se me ha olvidado. Pero a mí esa escena me pareció demasiado, como que me está dando demasiado duro en la cabeza con eso. Y siento que se pudo haber, de hecho se me hizo larguísima y se me hizo así como que, o sea, como que sí, la foto del tipo, la familia y tal, no sé qué y tal. Y yo, téngale piedad y mátelo, sáquelo de su miseria o algo en vez de, bueno, no sé. A Yo mí esa pensé eso escena mismo. Eso sí, eso mismo fue lo que pensé esa que por qué no lo escena, hizo. esa,
esa escena fue la que me hizo más ver, es una película de Netflix. O sea, es como que no hay sutileza, es como que de una así a saco todo como muy explícito, melodramático, eso. A mí esa parte no me encantó. La intención de eso me parece que está muy bien, pero creo que se puede haber manejado de una manera más, no sé, más sutil, más elegante o más creativa. Que bueno, sutileza y elegancia bueno, sutileza no es la palabra que mejor describía esta película, pero Por eso yo tampoco la sí, a mí compararía tanto con Comanche. sí, exacto. Lo de Coman sí es la cosa del joven que idealiza de manera ignorante la guerra y después se choca de frente con eso. Bueno, la fotografía es brutal. O sea, es increíble los planos o sea, también las locaciones, o sea, no solo o sea, bueno, la fotografía en general, las locaciones, las horas a las que filmaron, la máquina de humo, la niebla, no sé qué coño usaron, pero se veía increíble cuando estaban en ese bosque, cuando caminaban, cómo se veía el sol, visualmente es muy, como usted dijo, es muy bella y muy horrible, muy horrible. Cuando tiene que ser horrible es aterradora, es espantosa y cuando tiene que ser bella es hermosísima. Bueno, hay una parte en la que vemos como, no sé si es ese mismo bosque que usted dice, vemos una parte así súper boscosa, bonita, marico, hermoso ese lugar. Y es un plano que vamos como atravesando el bosque y de repente salimos y es una explanada y ahí empiezan las trincheras, barro, alambres, madera, un montón de cosas y es como, uff, o sea, ¿cómo pasamos de cuestión de metros a una cosa que podría ser el paraíso a literal el infierno? Entonces, Sí, hay como detalles así a nivel de producción y a narrativa audiovisual que están súper bien. La vaina con el final, cerca del final, cuando están hablando del tiempo, los 15 minutos, las decisiones que toman los altos, bueno, uno de ellos respecto a eso y cómo eso repercute en las acciones y en lo que termina pasando. O sea, es triste y era así. O sea, un momento usted podía estar bien, el siguiente estar peor que muerto. sí, bueno, eso me da mucha rabia a mí, esa parte. Y a mí, ahora que lo pienso, otra película a la que me recuerda, no porque se parezca, sino porque también es, perdón, ambientado en la Primera Guerra Mundial. Si no me equivoco, sí es la Primera Guerra Mundial porque eran las trincheras. Es Camino a la Gloria de Stanley Kubrick, que es una de mis favoritas de él Yo y no una lo de he mis visto películas todavía. bélicas favoritas de todos los tiempos. O sea, para mí son Path of Glory, Camino a la Gloria, Come y El Ascenso. Cine bélico no hay más después de esas tres películas. Y en esa película me acuerdo que el tema trata de que Kirk Douglas ve lo que está pasando en las trincheras, que lo que está es muriendo gente sin tal, y está como este rollo con los generales, que no, manden gente, que no sé qué, y la orden es que sigan la pelea, que quedan 15 minutos, lo que sea, que no es eso exactamente lo de los 15 minutos, pero él como comandante en situ de lo que está pasando, él dice, ok, no, esto es inútil, esto es mandar a mis hombres a la muerte segura. Y los generales le están diciendo, no, tiene que obedecer órdenes, ¿qué tal? Y él se amotina y no lo hace. Igual muere mucha gente, pero él desobedece abiertamente las órdenes de los generales porque se da cuenta de que es inútil lo que están haciendo. Y pues a raíz de eso, es todo un proceso legal donde lo juzgan por traición de guerra, no sé qué, y bueno, de eso trata la peli. Pero me hizo recordar que es otra película muy buena de ese conflicto. Me parece que es una buena apuesta a pesar de todas estas cosas que usted dice que hace que se sienta de Netflix en algunos momentos, que son aspectos negativos. Pero esa Bueno, clase pero de son producciones negativos están para bien. mí. Son negativos para mí. Estoy hablando de algo personal porque más bien por eso es que Netflix lo hace, porque hace que la gente conecte con más fuerza a esas cosas. Pero sí, la película está bastante bien. Es la selección alemana para representar a Alemania en los Oscars. Y haciendo tanto Que bueno, ruido, tal vez le vaya bien. Pero veremos cuáles son las yo, opciones. quién sabe, sí, quién sabe. Vamos a ver. No es una peli para relajarse, pero tampoco, o sea, y no No es como aburrir. así. Va a cansar, va a cansar en algunos. Sí, exacto. Es que Comanche se hace pesada por razones distintas. Esta película sí se hace, para mí sí es como que drags, o sea, como que se arrastra en puntos. Pero nada, está bien. Sí, es lo mismo, exacto. Yo ya no tengo mucho que decir de la peli.
Sería bueno que nos dijeran de qué quisieran que habláramos la próxima semana, porque siento que hay varias opciones. Creo que hay varias cosas, varias cartas sobre la mesa para escoger. Entonces sería interesante ver qué opinan ustedes, los escuchas, respecto a eso. Porque se estrenó The Wonder, esta película con Florence Pugh, que se había hecho esperar un poco y se estaba dando de qué hablar. De También Sebastián es, Leilo, dirigida por Sebastián Leilo. claro, Importante. sí, director de Una Mujer Fantástica, que me gustaría echarle una revisitada a esa película, porque tengo como recuerdos y sensaciones mixtas de cuando la vi. Yo sé que a usted le encantó, entonces sería interesante incluso hablar de ella y hablar de Una Mujer Fantástica, incluso ver alguna película más de él y sería interesante. Gloria, Una Mujer Fantástica, Obedience, todas son buenas. Pero Una Mujer Fantástica es clase aparte, es buenísima. Me encanta esa peli. Y The Wonder, pues promete que va a ser una peli buena. He escuchado cosas mixtas de la película, pero lo mismo me ha pasado con todas las pelis de él. Entonces simplemente uno de esos directores que no le gusta a todo el mundo, que hay gente que le parece que sus películas no pasa nada o que son aburridas, lo que sea, pero conmigo específicamente conecta muchísimo. Entonces tengo anticipación con esa. Otra película de la que me gustaría hablar ampliamente es de la nueva peli de Rodrigo Sorogoyen, Asbestas, Ujú. o The Beasts, o Las Bestias. Esa peli la vi en el cine hace como una semana y he estado pensando en ella bastante y creo que tiene una película en particular con la que puede dar una conversación bastante interesante. ¿Qué otra cosa? Y bueno, pronto creo que se va a estrenar Tar, la nueva película de Todd Fields. Me encanta Todd Fields. Había hecho solo dos películas, In the Bedroom y Little Children. En el 2006, Little Children, In the Bedroom, si no me equivoco, en 1999. Y desde el 2006 hasta ahora no había hecho más películas. Y hizo Tar con Kate Blanchett, que se ve increíble. Y amo a Kate Blanchett, que es una de mis actrices favoritas. Entonces esa peli también pinta bastante bien. ¿Y qué más? Yo me animo por O sea, ¿qué horas que Asbestas. está? Yo ya la vi. Véala y hablamos de Asbestas la próxima semana. Y la hablamos junto con Perros de Paja. Pero sería interesante, en su caso, que usted vea primero Asbestas y después vea Perros de Paja. Claro, sí. Porque mi caso fue al revés y creo que nada, no le voy a decir nada, pero eso. Véalas y a ver qué opina. Sobre todo me llama la atención que usted vea Perros de Paja por la conversación que tuvimos con respecto a de Wild Bunch De Sam y la opinión Peckinpah. que cada uno tiene de Sam Peckinpah. Entonces, Perro de Paja tiene, en ese sentido, tiene tela, man. Entonces, vamos a ver. Sí, estaría ¿Y bastante qué bien. más? Bueno, y quería hablar de algo random, porque tenemos tiempo. Quería hablar de algo random que me pareció interesante. O sea, que Tarantino ya confirmó cuál va a ser su próximo proyecto. Por ahí leí Ah, creo algo, que se pero lo no, compartí. no profundicé. El próximo proyecto de Tarantino va a ser una miniserie de 8 capítulos, si no me equivoco. Y se va a empezar a rodar el próximo año. Coño, interesante tocando ahí el apartado televisivo. Vamos a ver qué O sale. sea, él en formato largo, de verdad. O sea, eso sí me entusiasma muchísimo, me emociona. Porque es cuando usted le da a un director, a un pintor que toda la vida ha trabajado con un lienzo de, qué sé yo, de 40 por 60 y de repente usted le da un tríptico y a ver qué hace. O sea, como pasó con Alex Garland y Debs, que Claro, ya brutal. más o menos sabíamos algo de lo que había en la cabeza de Alex Garland, pero no le dé 2 horas, dele 6 o 7 horas y miren lo que hacen. Miren cómo, cómo, cómo profundizan en las cosas, cómo profundizan en los temas, en la construcción del mundo, en todo. Y Tarantino, que es, que es tan meticuloso y tiene personajes tan ricos o sea, eso de verdad que me entusiasma, el hecho de que Tarantino vaya a hacer un proyecto en un formato tan largo como una miniserie. Yo creo que podría marcar un hito televisivo, ya sea que indiferentemente de Sí, lo que le guste a las audiencias, va a marcar como adelantándome, ¿no? Un antes y un después en cómo se están haciendo las cosas con las series. vamos a ver. Ojalá. Porque, a ver, eso ha pasado ya, a ver, ¿quién es más?
Porque bueno, es normal que un director conocido sea productor ejecutivo de una serie y dirija uno o algunos capítulos, o dirija el primer capítulo para marcar el estilo de la serie, como pasó con Mindhunter, como pasó con Mindhunter y David Fincher, Vanos Brothers y Steven Spielberg, Boardwalk Empire y Martin Scorsese. Pero el hecho de que alguien escriba y dirija todo es lo que a mí como dicen aquí, me flipa. O sea, eso me parece brutal. Sí, Vamos a totalmente. ver, vamos a ver, vamos a ver. Eso me causó mucho hype cuando leí esa noticia. Ya me acordé de lo que iba a decir. Lo que iba a decir era hablar de una escena en específico de la película, Ok. que me parece una de las escenas, una de las secuencias más impactantes que he visto en muchísimo tiempo, que es cuando ellos se meten a la trinchera, ellos alcanzan a los franceses, se meten a la trinchera, los joden a todos y consiguen un lugar donde hay comida. Y ellos en medio de todo ese rollo lo que hacen es comer, empezar a comer de todo, a devorar, y de repente empieza a temblar la mesa y empiezan a salir las ratas del suelo, o sea, se van corriendo, se quedan mirando así y tal. Y claro, esa fue el primer conflicto bélico en donde participaron los tanques de guerra. Entonces, cómo estos panas reaccionan a eso y lo que representa que lleguen los tanques y después los lanzallamas. Si la primera parte fue cruda, la secuencia inicial fue cruda, esta es, o sea, la otra no era, yo creí que la otra era el séptimo círculo del infierno. No, ese era como el cuarto. Este es el puto séptimo círculo del infierno. Esta mierda con los tanques, con las llamas y tal. Y esa es una de las secuencias donde más recuerdo cómo el protagonista vio a sus amigos cercanos de infancia morir de maneras horribles, 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 horribles. Michael, da Entonces, demasiado miedo. esa parte de la película es el pico, es el punto álgido. O sea, de ahí para abajo ya, o sea, uno queda como electrizado cuando termina esa secuencia, como que mierda, weón, o sea, qué carajos, qué coños. Quería destacar esa secuencia porque es que me pareció impresionante, impresionante lo horrible que es, No, lo bien que retrataron lo horrible que es esa mierda. y es brutal también cómo ellos en la perspectiva de soldados que se están enfrentando básicamente a algo de lo que ni siquiera les dieron aviso, algo que es Claro. muy sorpresivo. Y cómo muchos de ellos intentan hacer cosas que obviamente son inútiles como dispararles, pero igual cómo en algún punto logran joder tanques, sacar gente de los tanques, Sí, matar, o sea, es como, o sea, porque uno se da cuenta cuando recién los personajes entran a la trinchera empezando la película o en los principios de la película y todo es como muy nuevo. Y todo es como, ok, me mandan a hacer esto hoy, me van a hacer esto, no sé qué, y todo es como una expectativa y también un miedo que se empieza a sentir en ellos. Pero como pasa el tiempo, el conflicto se ha extendido, ellos han estado de un lugar para otro, han estado aquí, han estado allá, ya uno lo siente a ellos como veteranos, o sea, ya la forma en cómo se toman las cosas, ya es como con una, entre mente fría y resignación. Como que hay que hacer lo que hay que hacer para en algún momento ir a la casa y ojalá esto se acabe pronto. Y en esa clase de situaciones es donde uno se daba cuenta cuando ya tenía muchísimo tiempo ahí, dice como, ok, los tanques, joder, qué difícil, vamos a hacer algo. A la gente que se desespera y se volvía loca y ya uno entendía muy bien, nada más con esas acciones y con cómo se lo tomaba cada personaje, quién tenía más o menos tiempo en ese peo. Y me parece que también lo hablaba muy bien. O también quién tiene más o menos madera para eso. Porque eso también es un tema de hay gente que es buena para algunas cosas y otra gente que no es buena para eso. O sea, simplemente no está en el lugar correcto. Claro, Y la parte del entrenamiento, el entrenamiento militar es mucho de eso, de usted estresarlo y hacerlo sufrir a un punto en donde usted se desensibiliza completamente a eso y simplemente actúa de manera instintiva, que es los famosos entrenamientos de los Navy SEALs y de los Marines y de todo eso. Se trata de eso, de romperles el espíritu, la psicología, todo, para convertirlos básicamente en una máquina que simplemente ejecuta. En la situación más extrema, más tal, ellos no van a reaccionar de una manera emocional, sino de una manera práctica. Y aquí no es así, pero hay gente que, como usted dice, que ya se ha formado de esa manera a los coñazos, porque era una guerra donde la mayoría no eran soldados entrenados así como ya fue en la Segunda Guerra Mundial, que sí fue así, pero aquí eran niños, eran jóvenes ahí que reclutaron o sea, que no sabían nada de la vida, pero nada, ahora sí, dije todo lo que quería decir de si no dan el frente.
Ya se lo sacó del fondo, que a veces terminamos de grabar y usted Ya, dice, ya. maldita sea, no hable de esto. Sí, sí, Pero sí, sí, eso. Menos mal que me acordé. bueno, Y bueno, logramos nada. hacer una charla concisa como queríamos, así que súper bien. Vamos a ver cómo nos va en el próximo episodio, que siento que va a haber bastantes cosas de qué hablar, pero igual nuestra intención va a ser que sea conciso y nutritivo, así que bueno, esperamos que nos salga de igual manera. Y bueno, un placer eh, que pues, estar de vuelta aquí con ustedes por la semana esta de no qué, semana de descanso que tuvimos. Y nada, nos vemos la próxima semana. Sí, al final siempre se siente un poco cuando no grabamos una semana y hay que volver a retomar, pero bueno, siempre es genial poder grabar. No olviden seguirnos en todas las redes, en Twitter, en Instagram, suscríbase al canal de YouTube, acá en Twitch para que estén atentos a los directos. También tenemos un Buy Me a Coffee, al cual por 2 euros al mes se pueden suscribir. Nos pueden decir de qué película quieren que hablemos en el episodio especial del mes, que hablamos de todo lo que vimos durante el mes. Y también hay contenido ahí exclusivo que está bastante bueno, así que no duden en suscribirse y en apoyarnos y ser parte de este proyecto también. Nos vemos la otra semana. Adiós.